Se acabó el Mundial, por lo menos para la selección argentina. La ilusión de la Copa se fue con la era Messi y tuvo un final bien argento, ¿eh? Operaciones cruzadas, audios filtrados por WhatsApp, miserias del periodismo y mucha, pero mucha guita. Habrá que armarse de paciencia y esperar 4 años para ver al albiceleste pelear otra Copa del Mundo, pero 4 años no son nada. Mirá si no a la gente que vio todos los mundiales hasta hoy. Como Mirta Legrand. Sí, en serio, todos, desde el primero. ¿Cuál es el secreto de la longevidad de la diva de los almuerzos? Uno de ellos es mantener viva la mirada inocente de la niñez. En pocas palabras, no perder la capacidad de asombro. Yo no creí vivir para ver el dólar a 30 pesos. Mirta, querida, ¿cuántas monedas distintas ya vio pasar usted? ¿Cómo no iba a ver el dólar a 30 pesos? Si usted vio gobernar a civiles, militares, peronistas, radicales, lo que sean estos. Y además, no pierda las esperanzas. Con el gobierno que ayudó a ganar las elecciones, capaz que vuelve a haber una hiperinflación, un Bonex, hasta alguna cuasimoneda. Ya sé que no da para andar tirando palabras en francés, pero entre el FMI y el riesgo país, esta ya es la Argentina del déjà vu. Y la que recogió el guante de Mirta fue Patricia Bullrich, la ministra de déjà vu. Pato intentó explicar lo inexplicable de la siguiente manera. Tenemos recaídas, pero hay que estar ahí, hay que bancarlo, hay que saber que no hay otro camino que el que está llevando el presidente. Tenemos recaídas. ¿Recaídas? ¿Pero qué es el gobierno? ¿Un grupo de adictos en recuperación que sufre recaídas? Bueno, eso explicaría el curioso ejercicio de laborterapia que hizo la ministra de Seguridad. Escribió Argentina sin narcotráfico con ladrillos de marihuana. Las burlas se propagaron como humo. Pero lo que despertó más suspicacias fue la tilde que faltó en narcotráfico. ¿Simple error de ortografía? ¿Se la comieron los ratones? ¿O habrá sido otra recaída? La respuesta de Bullrich al menos tenía algo de coherencia. No se puede decir lo mismo de Gabriela Michetti. Cuando le preguntaron si estaba a favor de la interrupción del embarazo en caso de violación, la vicepresidenta dijo que no y que hay cosas mucho más dramáticas que una violación. Y agregó, no sé, qué sé yo. Claro, si hubiera arrancado por decir que no sabía, capaz se ahorraba las gastadas y la vergüenza. No sé, qué sé yo. Mientras tanto, el Uruguay de la marihuana libre y el aborto legal está en cuartos de final. ¿Y nosotros? Nosotros no seremos Uruguay, no tenemos un Pepe Mujica que hizo de la humildad una bandera, pero la tenemos acá arriba que veranea seguido en Punta del Este. Bueno, algo es algo. La diputada no habla de recaídas, ni dice qué sé yo. Ella va al hueso, con una receta infalible contra la crisis. La primera recomendación que le hago a la clase media y media alta, de propinas. Aunque le cueste, haga la changa. Hay más de 2 millones o 3 millones de personas que viven de esa changa. ¿Está? Y a veces nosotros cuando nos ajustamos, lo primero que dejamos es dar propina. A fuerza de regar y de dar propinas, la Argentina va a volver a ser una tierra fértil. Ideal para que crezcan los brotes verdes. No, pará. De verdad, la primera dama Juliana Aguada publicó en su Instagram los primeros brotes verdes de la huerta de la Quinta de Olivos. ¿Ven que se quejan de llenos? Tierra fértil la Argentina, ideal para que crezcan los brotes verdes. Buenas noches, bienvenidos a Brotes Verdes. Esta noche vamos a arrancar por una noticia económica que para mí es la noticia económica del año. Quizás la noticia económica de la década incluso. No estuvo en la tapa de ningún diario. ¿Por qué? Porque en parte habla de los diarios. Esta semana el gobierno le dio vía libre a la mayor fusión empresaria de la historia argentina. Nació la que va a ser la tercera compañía con mayor facturación del país. Ameritaba una tapa, ¿no? Sí, me refiero a Clarín Cablevisión Telecom. Va a estar superada en facturación solamente por YPF y por Mercado Libre. Y lo que nace es un verdadero Godzilla de los medios. Ustedes eran muy chicos, pero solamente hace 10 años, en un canal de noticias de la competencia, salía un aviso, terrorista. Son 14 segundos nada más, decía así.
con la aprobación de la nueva ley de medios K, varios canales pueden desaparecer. TN es uno de ellos. TN, todos nosotros. ¿Tendremos noticias? ¿Tendremos noticias? Hoy TN no está a punto de desaparecer. C5N sí. Los que participan en la dirección de la nueva mayor empresa de la Argentina se hicieron de un poder descomunal, un poder inédito en la historia argentina de los medios de comunicación. Lo que va a concentrar el nuevo Multimedios en la fusión de medios más grande y sin precedentes en América Latina es el siguiente poder de mercado. 42% de la telefonía fija, 34% de la telefonía móvil, 56%, sí, más de la mitad de las conexiones a Internet por banda ancha fija, 35% del tráfico de Internet móvil y 40% de la televisión paga. Lo que el gobierno le exigió a cambio al mayor grupo infocomunicacional de Latinoamérica ahora es realmente cosmético. Las condiciones prácticamente son inexistentes, prácticamente fue incondicional, cuando en otras fusiones en países con capitalismos avanzados, estructuras productivas un poco más complejas que la nuestra, en general cuando se dan este tipo de concentraciones que se vienen dando en la arena infocomunicacional, lo que hacen los gobiernos es exigir desinversiones, que se deshagan de algo, que de alguna manera compensen ese poder de mercado que les va a permitir, por ejemplo, barrer con la competencia, discriminar a canales que no sean de su agrado, tanto en la grilla como en la propia configuración del servicio de cable o en el futuro del tráfico de contenidos por Internet, en lo que usamos todo el día, nuestros teléfonos celulares. Las condiciones que le impuso la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y ya fue enjuiciado Esteban Greco, el titular de la Comisión de Defensa de la Competencia, por haber asesorado a través de una consultora a una empresa del Grupo Clarín en el pasado, son realmente condiciones por lo menos laxas. Las siguientes. No se le impide la discriminación de canales ajenos al grupo. Se le obligó solamente a deshacerse de Arnet, que es la parte vieja de Internet del nuevo grupo. Claro, tienen Fibertel, que es la parte nueva, la de fibra óptica. Arnet se le va a quedar un grupo nacional que tiene 120.000 clientes, algo realmente insignificante. No se limitan las prácticas monopólicas con derechos de transmisión. Esto fue lo que en su momento hizo que Clarín se quedara con muchas cableras del interior, porque no les vendían los canales de cable que tenían los derechos de transmisión, por ejemplo, de partidos de fútbol. Entonces era imposible competir para esas cableras del interior con los cables del Grupo Clarín. Nada dice tampoco la condicionalidad del gobierno sobre la concentración en canales, cable e internet, o sea, lo que trataba esa famosa ley de medios que podía hacer desaparecer a TN en ese aviso de hace 10 años. Y tampoco se habilitó lo que era un caramelo para la competencia, específicamente para el grupo Telefónica, que era el cuádruple play para los competidores. O sea, que puedan dar telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable a los grupos competidores. Bueno, esto mandaron un proyecto de ley al Congreso, el proyecto de ley no se trató, hoy no tiene ese derecho y en parte, por eso, es que el gobierno de España, antes del cambio de gobierno, había tensado un poco su relación con Mauricio Macri. Ahora que gobierna un socialista y ya no está un amigo de la casa como era el anterior, Mariano Rajoy, bueno, a Macri no le preocupó perjudicar abiertamente al principal competidor que tiene el Grupo Clarín, que es Telefónica. Lo que nace es un conglomerado que, como les decía, va a tener un poder inédito de fijar agenda, de establecer de qué hablamos, cómo navegamos por Internet, qué sitio nos entra más rápido, cuál nos entra más lento, cuál aparece al tope de nuestras preferencias. Es realmente cada vez mayor y no cada vez menor el poder que tienen los grupos de medios cuando se convierten en conglomerados infocomunicacionales, o sea, telefónicos y periodísticos a la vez. Este cuadro que hizo Manuel Becerra, para mí uno de los
principales especialistas en materia de comunicaciones de la Argentina, muestra parte del poder de Clarín. Muestra cómo creció desde 2015 hasta ahora ese grupo que empezó allá por los años 50 con un diario y que, bueno, luego se convirtió en lo que es hoy, a fuerza de conseguir de los sucesivos gobiernos concesiones, por decirlo de un modo liviano. El mapa es el siguiente, y lo tenemos para ver aquí, atrás, a mis espaldas. Fíjense, esto, insisto, lo hizo Becerra y es para mí un material de consulta que vale la pena ver. No tanto por ver los medios en particular, pero para que ustedes vean cuántos son, ¿no? Te marea de la cantidad que tienen de las participaciones. Bueno, esto es el poder que tienen los grandes grupos conglomerados de la comunicación en Argentina, pero el grupo Clarín en especial tiene una estructura societaria que incluye, a través de un mecanismo que vamos a ver ahora, mucho más que los canales, los servicios de cable, las radios, ahora las prestadoras de internet, la telefónica, que es Telecom, que además es prestadora de servicio básico, todavía monopólica en la mitad del país, en telefonía fija. Lo que no se suele ver en detalle es qué hay detrás de bambalinas de este grupo. Este mapa lo mostraba, por ejemplo, un periodista que ahora es nave insignia del grupo Clarín, pero que en los 90 mostraba y decía, esto no lo ves en ningún otro lado. Bueno, ahora te puedo decir lo mismo, esto no lo ves en ningún otro lado. Y lo que menos ves en ningún otro lado es el mapa offshore que hay detrás de Clarín. Y ese mapa offshore lo que muestra es que este nuevo conglomerado, ojo, una a su favor, todas las que se dicen empresas argentinas suelen tener una estructura offshore de este tipo detrás. Pero díganme ustedes, si mostrá el mapa offshore, Santi, por favor. Este mapa con empresas, esto sí que marea de verdad. Trata de acercarte, Leo. Tiene empresas en Delaware, en Islas Vírgenes Británicas, en Estados Unidos, en Nueva York, por supuesto, en Uruguay, en Argentina. Son los grupos como mamushkas que se dominan unos a otros. Este trabajo lo hizo Gustavo García Zanotti, uno de los investigadores de estructuras offshore más interesantes que hay también en la Argentina. Y ahí ven ustedes cómo los que dominan el mapa que recién mostrábamos, que es de Martín Becerra, los que dominan son Héctor Horacio Manieto, Lucio Rafael Pagliaro, Ernestina Herrera Noble, sus herederos, y además las compañías que ellos a su vez controlan. Falta Aranda, que se ve a un costadito, ahí lo están acercando, ahí está José Antonio Aranda, también parte de esa estructura. Bueno, fíjense ustedes cómo una empresa domina a la otra y cómo hay trusts en el medio, con base en Delaware, en las Islas Vírgenes Británicas, cómo a su vez Cablevisión Holding, que es la que ahora compra Telecom, que se va a llamar Telecom, es una estructura escindida del grupo Clarín, que prácticamente funciona como una empresa fantasma. Bueno, a estas manos le confiamos nuestra información. A estas manos le confiamos la información que se maneja en el país y no ya la tapa de los diarios, lo que dice un editorialista en la tele, lo que aparece en las radios, en los noticieros, en los rotativos. No, le confiamos algo más íntimo, el tráfico de datos a través de nuestros teléfonos celulares. Era el gran sueño del grupo Clarín, lo que hizo romper la relación, que en su momento fue buena, entre Néstor Kirchner y Héctor Manieto durante todo su mandato, y que terminó con la fusión entre Cablevisión y Multicanal, en aquel momento gran arma de poder que después quiso utilizar para ir por más, y ahí se rompió la cosa. Bueno, ahora consiguieron todo. Lo dice Martín Becerra, no hay ningún otro caso de América Latina donde hayan conseguido un poder semejante y hayan tenido tan pocas condiciones por parte de una autoridad antimonopolio para controlar un mercado en especial. Repito,
42% de la telefonía móvil, 56% del tráfico de accesos a Internet por vía fija. Un verdadero monstruo, un verdadero Godzilla que va a formatear cabezas desde acá en adelante con herramientas completamente del siglo XXI. Cuando le preguntaron a Mañeto hace poco cuál era su competidor, no miró al costado. Dijo, nuestro competidor es Netflix. Bueno, le acaban de poner un impuesto a Netflix en la Argentina. En la Argentina las casualidades no existen. Mientras algunos ganan, otros pierden. Algunos pocos ganan, muchos pierden. Y entre los perdedores del nuevo modelo y de esta nueva forma que está tomando el mapa de la comunicación en la Argentina, están los 354 trabajadores despedidos de la agencia Telam. Hoy tenía que presentarse el ministro coordinador de los medios públicos, Hernán Lombardi, en la Cámara de Diputados. Se excusó, no fue, hubo una de las comisiones que lo había citado también a los delegados de Telam, no apareció Lombardi, los plantó a los delegados, a los trabajadores de Telam, una agencia estatal de noticias que dio barridas, por ejemplo, todas sus corresponsabilidades en el interior del país, que no va a tener cerca de un 40% de su personal y va a tener que seguir cumpliendo tareas, no sé cómo, sin ese 40% de su personal. Bueno, los perdedores, que son la contracara de este ganador que te acabo de mostrar, el sábado, por lo menos le hicieron pasar un mal rato al filósofo oficial, Alejandro Rosichner. Esta imagen todavía no se vio en televisión, estuvo circulando un poco en algunas redes, pero quiero compartirla con ustedes. Esto es lo que ocurrió el sábado de la noche en el CCK, en una charla que daba Alejandro Rosichner y donde los trabajadores de Telam fueron a exponer su situación. Desesperante, por supuesto, como la de todos los demás trabajadores que están perdiendo sus empleos, no solamente en los medios de comunicación, sino en otros lugares. Así ocurrió. La filosofía interrumpe. La inercia al mundo, la normalidad... ¿Cuánto dura? Un poquito. Dale, a ver. ¿Cuánta expropiación vamos a soportar? Interrumpirte, Alejandro, no es un SPH, es un acto de respiración contra la vida que vos y tu gobierno... Despiden... La noche no es de ustedes, no es acá. Se hace mucho mejor. No es de ustedes la filosofía. Bueno, retomemos, hagamos, hicimos esto en algún lado y sigamos. Lo que yo siento, por supuesto está mal, no sentí que eran personas chotas. Mira vos, no sintió que eran personas chotas. Lo que ustedes sientan en su casa, bueno, es lo que seguramente también sentimos nosotros, pero vamos a ahorrarnos esa adjetivación. Los trabajadores de Telam este jueves van a hacer una marcha al Obelisco para exponer esta situación. Ya hay un primer juez en lo laboral que exigió la reincorporación hoy de los 354 despedidos. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esto, porque insiste Lombardi en que en Telam sobra gente. Y yo les puedo garantizar, como les dije la semana pasada, Telam es escuela de periodismo, garantía de federalismo informativo, todo lo contrario a lo que veíamos antes con esa concentración inédita en medios de comunicación que quedó en manos del grupo comunicacional que, digámoslo, ganó las elecciones en la Argentina hace 2 años y medio. Hoy en Brotes Verdes te invitamos a discutir con nosotros con el hashtag de remate, hashtag de remate en redes sociales para el informe que vamos a presentar ahora, en un instante nada más, sobre la ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Quédate porque vos sos trabajador, te querés jubilar en algún momento, es tu plata, vos sos jubilado, cobraste la reparación histórica, querés cobrarla, bueno, cuidado porque esto de remate es como está el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Quieren vender los activos del ANSES, en especial las acciones del ANSES,
se lo prometieron al Fondo Monetario y hoy te vamos a mostrar por qué no conviene hacerlo ahora. Si lo quieren hacer, bueno, esperen un mejor momento, porque lo que vas a ver hoy es por qué hoy lo estarían realmente regalando, rematando. Plata que es tuya, mía, de nuestros abuelos y de acá en adelante de muchos más. Pero también hoy Noelia Barral Grijera nos trae otro informe especial sobre una interna que sacude al oficialismo. Macri, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, el tridente del poder, el tridente de la victoria en la Argentina de Cambiemos, y los que dominan los dos principales distritos electorales del país, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Bueno, en instantes Noé te cuenta por qué están agarrándose de los pelos, bueno, en el caso del jefe de gobierno no, están agarrándose de los pelos los tres referentes del oficialismo, más votados, más poderosos, y en algún punto también la posible presidenciable de Cambiemos, María Eugenia Vidal, si Macri no le dan los votos el año que viene. Y Luciano Galup también te muestra el mal momento en redes sociales que atraviesa el oficialismo, el club de los 100.000 tweets. ¿Qué tres dirigentes cosecharon 100.000 tweets lapidarios en contra en redes sociales en las últimas 72 horas? Pero antes de eso, un tema con el que venimos haciendo punta acá en C5N, un tema que realmente afecta al bolsillo. Las autopistas del Curro hoy tuvieron la prórroga que les había prometido Macri, su ex socio. ¿Por qué digo que les regalaron $1.000 millones? Bueno, en el anexo del contrato de concesión, o de la renegociación contractual más bien, entre el Estado Nacional, Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, los dos principales accesos de la ciudad, la del Oeste y la Panamericana. Está clarísimo, son 89 páginas que empiezan así. Siempre trabajamos sobre documentos acá, y este es el acuerdo integral de renegociación contractual que se hizo público esta mañana y que firma por el Estado el licenciado Guillermo Dietrich. Realmente es muy impactante lo que le dieron a los ex socios del Grupo Macri. Ustedes saben que el Grupo Macri era parte del consorcio Autopistas del Sol, junto con dos grandes concesionarias europeas, que son Abertis, española, e Impregilo, italiana. Bueno, el Grupo Macri, después de los aumentos de peajes que hubo el año pasado y de la suba que tuvieron las acciones de Autopistas del Sol, vendió esas acciones. Sí, así como lo escuchan. Le subieron el peaje, subieron las acciones de la concesionaria y ahí la familia del presidente vendió las acciones que tenía en Ausol, después de duplicar el capital que tenía invertido en ellas. Y ahora vino la devolución de gentilezas a los ex socios. ¿En qué consiste esta renegociación? Muy sintéticamente, en lo siguiente. Se les reconoce a Ausol y al Grupo Concesionario del Oeste el 100% de la deuda que reclaman. Estos $1.000 millones es lo que desde 1993 dicen haber perdido respecto de lo que preveían ganar en el momento de la concesión. ¿Qué se aplica en estos casos cuando hay una concesión que no le da la ganancia esperada a un conglomerado empresario? La doctrina del esfuerzo compartido. Esto es, bueno, choqué yo, que soy gobierno, chocaste vos, que sos empresa, veamos cómo hacemos para repartir la diferencia. Se llama doctrina del esfuerzo compartido. En este caso no se aplicó. ¿Qué se le garantizó? Esto, la ganancia, la rentabilidad, que en la siguiente placa vemos que ellos mismos habían dicho que iban a ganar 13 al 15% anual en dólares. Era lo que había firmado Menem en la situación de apuro financiero que estaba en el 93 para que la concesión se hiciera efectiva. Bueno, esa es la ganancia que le reconocieron. ¿Cómo se la van a dar esa ganancia? Extendiéndoles la concesión sin llamar a una nueva licitación hasta el año 2030. Y las concesiones siguen en la siguiente, Santi. Ahí la tenés. A cambio, ellos dicen que levantan el juicio en el CIADI, en el Tribunal Arbitral del Banco Mundial, pero en realidad nunca iniciaron juicio. Nosotros llamamos al CIADI, nos tomamos el trabajo, no era tampoco mandar un cohete a la luna, ¿no? Era simplemente llamar a Ginebra, hablar con el Tribunal Arbitral del Banco Mundial y decirle, los señores de Abertis, de Impregilo, iniciaron una demanda contra la Argentina, le pusieron un monto, hacen un reclamo formal. No, para nada.
Y el gobierno decía, como les voy a extender porque así no nos enjuician y no nos termina costando más caro. Mentira, mentira, no hicieron ningún juicio, no nos iba a terminar costando más caro. Se podían poner mucho más duros en esa negociación y no se pusieron porque era cuidar la plata nuestra. ¿Y qué más? Por último, lo más importante, les habilitaron 2 aumentos de peaje por año. Esto quiere decir que va a haber otro en 2018. Hay más efectos para el bolsillo de esta prórroga del contrato sin licitación. Por ejemplo, algo que los argentinos que usamos alguna vez autopistas o rutas con peaje consideramos casi un derecho humano, que es que cuando hay cola de más de 100 metros, tocamos bocina y liberan el peaje. Bueno, no más. Para tu bolsillo, uno de los impactos es ese. En la siguiente placa lo vemos. Primero, ya no van a levantar más las barreras cuando pase esto de que hay una cola de más de 100 metros frente a las cabinas de peaje. Después, el peaje va a subir de acá a 2030 siempre más que la inflación. Imagínate, si este año el propio Banco Central está midiendo que le van a aumentar los precios un 30% en promedio a la gente, bueno, va a subir más que eso el peaje y van a tener que completarlo con el segundo aumento que va a ser en la segunda mitad del año. Y finalmente los empleados no van a ser indemnizados al final de la concesión. Esta gente, señores, nunca pierde, nunca pierde. Y son los antiguos socios del conglomerado SOCMA, que es Sociedades Macri en una versión acotada. Lo prometido es deuda. El informe central de esta noche tiene que ver con la plata de los futuros jubilados, la plata de los trabajadores en actividad. La ANSES de remate. El memorándum de entendimiento con el Fondo Monetario Internacional incluye la venta, la liquidación de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Ya se los contamos la semana pasada, pero se los mostramos explícitamente en otro documento, aquí en Brotes Verdes, el memorándum de entendimiento con el fondo. Adelante. Christine Lagarde, directora gerente, Fondo Monetario Internacional, Washington, D.C., y empieza. Esto, recuerden, tiene la firma del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del ya descansante Federico Sturzenegger, presidente del Banco Central. Dice así, en la página 7, si mal no recuerdo. Sí, en la 7. Vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la ley de reparación histórica. Bueno, hoy estuvo Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, junto con Rodrigo Pena, el secretario de Hacienda, que fue uno, dicho sea de paso, de los que estaban con Martín Lustó en el Ministerio de Economía y que redactó la malhadada resolución 125 que desató aquel quilombo, aquella crisis. Bueno, estaban en el Congreso de la Nación y Nicolás Dujovne dijo que esto no está, perdón, Rodrigo Pena dijo, no estamos trabajando actualmente en el desarme de las posiciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Está en la versión taquigráfica, vale que hagan ese compromiso explícito, pero que expliquen por qué se lo prometieron al Fondo Monetario Internacional. Ustedes lo vieron recién. Está explícito que van a liquidar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar jubilaciones, es decir, para cubrir gastos corrientes que deberían cubrirse con aportes de las empresas y con dinero de la recaudación. Ahí está, página 7, vamos a amortizar activos de los fondos de pensión. Después, Dujovne también, en la comparecencia que hizo ante el Congreso, apeló a una excusa insólita para responder a lo que contamos acá la semana pasada. Esto de que ponían que los fondos habían sido incautados en 2008, aquello de lo que se va a agarrar MetLife para hacerle el juicio a la Argentina. Bueno, lo que dijo Dujovne fue una mala traducción. El acuerdo que vale es el que está en inglés, y ahí en el de inglés no dice incautar, dice seize, que es tomar legalmente. Muy parecido a me comió la tarea, el perro, el argumento. Pero así lo respondió Nicolás Dujovne. Decía, ¿por qué la ANSES, si se comprometió a liquidar activos con el Fondo Monetario Internacional, por qué habría de vender acciones? ¿Cuánto usará la ANSES para pagar jubilaciones? Bueno, ese 0,4
que dijo hoy Duhovne que van a usar equivale a esta cantidad de plata. 55.500 millones de pesos en 2018, este año, y 71.000, casi 72.000 millones de pesos en 2019. Ahora, ¿conviene vender ahora los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad? La devaluación, que hizo que todos seamos un poco más pobres y que los que tienen una casa valga esa casa menos en Argentina, los que tienen una empresa valga esa empresa menos en Argentina, la devaluación generó esto en los activos del ANSES, un desplome de casi 19.000 millones de dólares. El fondo, la famosa plata de los jubilados, miren lo que tenía en diciembre, miren lo que tenía, 64.000 millones de dólares, más que las reservas del Banco Central en ese momento. En mayo valía 53.350 millones de dólares. Y si le agregamos, porque hasta mayo tenemos los datos oficiales, si le agregamos los de junio, lo que cayeron las acciones y lo que subió el dólar en junio, el fondo tiene 45.000 millones de dólares. Las principales acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que son las que heredó del ANSES, son acciones de empresas muy conocidas de la Argentina. Estas empresas que van a ver a continuación. Y van a ver lo que cayeron en su valor. Banco Macro, Banco Galicia, Telecom, Siderar, TGS, todas cayeron más del 40% en dólares esas acciones. ¿Qué quiere decir? Que si las hubieran vendido hace 4 meses, habrían tenido esa diferencia. Si hubieran vendido y los hubieran guardado en dólares, o como hizo Caputo, que vendió sus Levax en enero y casi seguramente compró dólares. Hoy le preguntaron también por eso a Duhovne. Tendríamos mucho más dinero todos nosotros para pagar las jubilaciones o para usar esto como respaldo, que es en realidad el objetivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Pero no, la van a vender ahora. Cuesta mucho no ser conspiranoico en esto. Si hay una corrida con devaluación muy mal manejada por tipos que supuestamente saben manejar estas cosas y se estrella la economía. Se deprecian todas nuestras empresas, pasan a valer la mitad en dólares. Nos chocamos, vamos al Fondo Monetario, le prometemos que las acciones que están en manos del Estado se las vamos a vender al mercado. Y al mismo tiempo, en una oficina de Downtown Manhattan, eligen a la Argentina como mercado emergente. Entonces ahora los grandes fondos de inversión norteamericanos pueden comprar las acciones de la Argentina. Parece un guión, ¿no? Parece un guión. Choque, acuerdo con el Fondo Monetario, mercado emergente, ahora te pueden comprar, ahora valés la mitad y ahora le prometiste al fondo que vas a vender. Un saqueo, un desapoderamiento, acumulación por desapoderamiento. Nicolás Duhovne hoy estuvo en el Congreso, le preguntaron y respondió lo siguiente. Lo único que se menciona en el acuerdo con el fondo es que si la Argentina decidiera hacer lo que dice la legislación, que es utilizar fondos del FGS para cubrir el desequilibrio previsional, es decir, pagarle a los jubilados hasta 0.4 puntos del PBI por año, se considerarían como un ingreso corriente y no restarían de la meta fiscal acordada. No se plantea que la Argentina tenga que vender acciones o que tenga que utilizar los fondos del FGS para otro uso que para el que fue creado. No se plantea que la Argentina deba vender acciones, pero se compromete a utilizar hasta 0,4% del PBI, y lo admite el ministro, como gastos corrientes, es decir, para el pago de jubilaciones. A este paso, el fondo se liquida en 2030, 2035, salvo que haya otra corrida descomunal como la que hubo en estos últimos 3 meses, y en ese caso dura 4 años más, como mucho. Fondos que se acumularon durante más de una década en las AFJP y que luego fueron estatizados por decisión del Congreso Nacional cuando se reunificó el sistema previsional. De acá al regreso de las AFJP hay un paso nada más. En este caso el
La secuencia, ¿cómo sería? Se liquidan los fondos del ANSES para pagar las jubilaciones, luego no alcanzan los aportes de los activos para pagar las jubilaciones porque hay un problema demográfico como en todo el mundo, hay cada vez más gente mayor en relación a la gente en edad activa, además hay empleo negro en la Argentina, como no alcanza, dicen vamos a hacer una jubilación básica y el que pueda que se haga una jubilación adicional. Es guionado lo que ocurrió en los 90 en la Argentina, solo que ahora esto se está ejecutando desde el desguace o el desfinanciamiento, se está ejecutando desde el principio como una partitura. ¿Puede vender otra cosa la ANSES? No. Lo que puede vender son las acciones, porque así está compuesta su cartera. Casi el 60% son títulos de la deuda pública. Entonces, si vendiera eso, el Estado Nacional estaría pagándolo. ¿Se entiende? Es como si el Estado pusiera plata para recuperar la plata y usarla. Tendría un efecto financiero neutro. Los créditos Argenta, fíjense lo que le hizo ganar las elecciones del año pasado al gobierno, se destinó el 6% de la cartera. A eso no se les puede exigir la plata de golpe porque se comprometieron a devolverla en 4 años. Los préstamos a provincias que hizo la ANSES también el año pasado para compensar a los gobernadores, también para ganar las elecciones, digámoslo, tampoco se puede devolver en un santiamén. Y los proyectos productivos menos, porque son proyectos de largo plazo que justamente financió la ANSES. Lo único que se puede vender es ese 20% de acciones que ven en verde y que hoy vale la mitad que en diciembre del año pasado, la mitad que hace 6 meses, en dólares. La ANSES está de remate, señores. Si ustedes tienen, si alguien de los que nos está mirando tiene un fondo de inversión norteamericano, ya sabe, el martillito está a su favor. En instantes, para hablar de lo que nos dejó el Mundial, pero no futbolísticamente, ustedes saben, yo de fútbol no caso una, para hablar de esa mezcla de negocios, política, espionaje, poder, internas, que se devoró a la selección argentina, nos acompaña Pablo Alabarces, una eminencia de la Academia en materia de Sociología de la Cultura, un hombre que escribió 12 libros a este respecto, doctor en Filosofía, profesor de la Ciencia de la Comunicación, en un ratito tomándose el cafecito acá con nosotros en Brotes Verdes. Antes de eso, Noé Barral Grijera y el altar en el cual Mauricio Macri sacrifica a sus 2 principales espadas. Ahora me vas a explicar a Macri Yamán y Larreta y Vidal, vírgenes sacrificiales. Bueno. ¿En qué sentido los está ofrendando? Los está ofrendando porque hay una parada muy difícil para el gobierno en el Congreso en lo que queda del año, es el presupuesto 2019, el Fondo Monetario Internacional tiene los ojos puestos ahí porque va a ser una señal política fuerte para un gobierno con minoría en las 2 cámaras lograr aprobar un presupuesto de ajuste. Entonces, ¿por qué decimos que los está sacrificando o está pensando en sacrificarlos en el altar del ajuste a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta? Porque los gobernadores, a cambio de garantizar la sanción del presupuesto 2019, están pidiendo concretamente que sean Larreta y Vidal los que se hagan cargo, no solo políticamente, sino también económicamente, de una gran parte de ese ajuste que va a venir con el presupuesto 2019 y que hoy por hoy está pasando por la nación. Me hace sentir un cierto dolor de bolsillo lo que me estás contando. ¿Los que lo van a pagar son Larreta y Vidal o todos los bonaerenses y los porteños? Bueno, claramente los bonaerenses y los porteños, dependiendo de las decisiones que tomen tanto Larreta como Vidal, de cuánto costo político estén ellos dispuestos a invertir en eso. ¿De qué hablamos? ¿De qué transferencia? Hablamos puntualmente, primero te muestro una placa muy breve, cuáles son las 2 cosas que están pidiendo los gobernadores para aprobar el presupuesto 2019. El primero es la prórroga de al menos un año del pacto fiscal. ¿Qué es el pacto fiscal? Un pacto por el cual hace nada más que 6 meses, por ley,
ahí las provincias se comprometieron a ir reduciendo sobre todo el impuesto a los ingresos brutos. Ah, o sea que les den más tiempo para reducir esos impuestos. Para perder dinero, básicamente, para perder recaudación. Okay. Y el otro tema que piden, que aquí es donde entra esta cuestión, es el traspaso de los gastos nacionales a las cuentas de la provincia y de la ciudad. Esto es tipo, porque ellos sí y el no, señorita. Porque ellos sí y el no, pero además, si vos estás necesitando reducir el déficit y me estás pidiendo que lo haga yo te estoy mostrando que si vos querés reducirlo vos, también puedes traspasarle gastos que hoy están en tu bolsillo al bolsillo de ellos, que son quienes en definitiva deberían de hacerse cargo, porque es para ciudadanos bonaerenses y porteños. Bueno, esta semana yo escuché a un gobernador decir, Larreta es el alcalde de Dubái. Claro, se está empezando a ver desde el interior, desde las provincias, que hay, no digo cierto favoritismo, pero por lo menos que no se pone el mismo esfuerzo por parte de distritos relativamente más ricos y relativamente más pobres. Me daban un ejemplo, lo que gasta La Matanza como todo su presupuesto equivale a lo que gasta la ciudad de Buenos Aires en cuidar los espacios públicos. Claro, así, claro. Esa es la brecha fiscal y social que hay en cuestión de, no sé, 30 kilómetros. No es solo que lo estén empezando a ver, sino que tienen realmente en este momento una herramienta política para presionar por esos recursos, porque con oficialismos, con mayoría en el Congreso, no había necesidad de sacrificar a los dos distritos electorales más importantes como son la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Un oficialismo sin mayoría en el Congreso se expone a estas cuestiones. Vamos a ver en esta placa cuáles son los gastos que las provincias le piden a Macri que se hagan cargo Larreta y Vidal. Vamos de menor a mayor. La justicia ordinaria en la ciudad de Buenos Aires son 5.000 millones de pesos, un 0,04 del PBI. La gendarmería y la prefectura, que están solventadas con recursos nacionales y que en gran medida cumplen funciones en la ciudad de Buenos Aires. Hasta ahí es todo cuestión de Palacio. O sea, si uno lo pone en su balance, si otro lo pone en su balance. De ahí en adelante me empieza a preocupar porque habla de más aumentos, ¿no? Exactamente. Agua, luz y sobre todo, mirá, el más grande de todos, transporte. Esto quiere decir que esos 50.000 millones, si no los ponen la ciudad y la provincia, los van a forzar a ellos a anunciar incrementos de boletos. Claro, esa es la gran duda, sobre todo en el transporte. ¿Subsidio o tarifa? ¿De dónde va a salir el dinero? Lo que dicen los gobernadores es, si María Eugenia Vidal quiere que siga estando subsidiado, que se haga cargo ella del costo político de decir, ok, saco de mi bolsillo, o del costo político de decir, bueno, vamos a subir el boleto del transporte. Y si no, que anuncie, claro, el aumento de boleto haciéndose cargo de eso. Bueno, a ver, hay mucho resentimiento, mucha queja en ciudades importantes de las provincias donde el boleto ya vale 20 pesos. Bueno, claro. Y acá es cierto que en la ciudad y en el área metropolitana vale 10 pesos y esa diferencia la pone la nación. Ahora, esto tendría un coletazo inflacionario, el aumento del boleto pega grosso en la canasta de gastos de un hogar. Y por eso siempre se lo cuidó y se lo subsidió. Si uno fuera la tarifa técnica para un boleto de colectivo en la ciudad de Buenos Aires, saliendo al conurbano tendría que pagar 30 pesos. Eso es algo que hoy no dan los bolsillos, pero ni por asomo. Ni por asomo. Es muy caro y a eso le tenés que sumar que el gasoil para los colectivos ya lleva 21% de aumento en el año y la paritaria de la UTA, que si bien es un gremio que no es moyano, digamos, no, al negociar paritaria, está pidiendo también un aumento salarial del 25%, que es la nueva pauta salarial que fijó Camioneros. Esto, políticamente, ¿cómo lo interpretás, no? Porque podría ser María Eugenia Vidal una carta para salvar la elección del año que viene en caso de que Macri no llegue a ganar en primera vuelta. Sabe el gobierno que en segunda vuelta pierde contra el que sea, porque hay una mayoría de gente en contra del gobierno. El problema es, la única posibilidad que tiene es que esa mayoría se fragmente, ¿no? Bueno, claro. Mira, políticamente hay dos cuestiones para tener en cuenta. La primera es que el gobierno tiene posibilidad de afrontar el año que viene sin tener el presupuesto sancionado. Sería una señal política pésima, sobre todo a los ojos de los inversores internacionales, del Fondo Monetario Internacional, pero técnicamente existe la posibilidad, simplemente prorroga el presupuesto vigente
vigente este año, se maneja con esas partidas nominales. Esto incluso pragmáticamente al gobierno le conviene porque significa un ajuste incluso mayor del que va a prever el presupuesto 2019. Eso por un lado hay que tenerlo en cuenta, es una carta de negociación también con los gobernadores, pero por otro lado lo que hay que tener en cuenta es lo que decía antes, sin mayorías en el Congreso el gobierno está obligado a negociar. Ya dijo, todo esto está sobre la mesa, lo ha dicho en reiteradas reuniones que vienen manteniendo Rogelio Frigerio, Emilio Monzó, la propia Vidal, el propio Larreta, con ministros del gobierno, con representantes de las provincias. Muchísimas gracias, Noé. Quédate porque al rato tenemos el Yo no te lo dije, la trastienda de la política. Hoy con Noé tenemos datitos picantes de la trastienda de los pasillos del poder en Yo no te lo dije, el off the record de cada semana aquí en Brotes Verdes. Y también en instantes el cafecito con Pablo Alabarces, el sociólogo de la cultura y del fútbol, que no estudia sociología, pero que dicta seminarios aquí y en todos lados del mundo, hablando de eso, de la pasión, pero también del negocio y de la política. Ahora, la peor semana en las redes para tuiteros, facebookeros, instagrameros, todos los eros de las redes del oficialismo, con Luciano Galo. Buenas noches, Lucho. Buenas noches, Lucho. ¿Qué es el club de los 100.000 tweets? ¿Cómo estás, Ale? Bien. Bien. El problema del gobierno es la economía, centralmente. Sí, ya lo creo. La crisis pasa por ahí, pero tampoco lo están ayudando. Hay algunos que le hacen ruido por fuera de lo económico y tenemos al club de los 100.000 tweets, que son 3 personajes que dieron bastante que hablar por fuera del problema económico que tiene hoy el gobierno y que le están haciendo daño, y hoy deberíamos, no está en esto, pero hoy deberíamos agregar a Carrió porque ayer también dio bastante que hablar con lo de la propina. Ah, pero entonces no está Carrió en el club de los 100.000 tweets. ¿Hay otros? No, por eso, o sea, en tantos problemas que quedó afuera Carrió, igual tenemos problemas. A ver, mirá el primero, Lombardi. Son? Ah, claro, Lombardi. Club de los 100.000. 102.000 tweets para Lombardi. Una aclaración, estos son menciones a Lombardi, no menciones al tema Telam. O sea, del tema Telam, que es enorme en redes, esto es menciones a Lombardi en Twitter. 100.000 menciones a Lombardi en Twitter alrededor del conflicto con Telam. O sea que no le eran cariñosas las menciones. No, la mayoría no, y el CM la debe estar pasando bastante mal porque le debe vibrar el teléfono bastante seguido. Bastante conflicto alrededor del tema Telam, con un problema que es que el tema Telam habilitó lo que se conoce como gatekeepers o habilitadores de la conversación. Los periodistas están participando mucho en el conflicto, en la conversación alrededor del conflicto, y eso lo amplía, obviamente, porque son líderes de opinión, son quienes llevan la conversación. Y bueno, muchos pasamos por Telam, eso es lo que pasa. Muchos que estamos trabajando en los medios audiovisuales pasamos por ahí, que es una escuela. Más allá de lo injusto de la medida, también se agrega ahí, pésimo momento eligió Lombardi porque están en problemas. Otro miembro del club de los 100.000, parecido a Carrió acá, la vicepresidenta Michetti. Mirá, 132.000 tweets en 2 días. Esto por las desafortunadas declaraciones sobre el aborto en caso de violación, ¿no? Exactamente, que está en contra de permitir aborto incluso en casos de violación. Dio esa entrevista el domingo a Gabriel Suéter en el diario La Nación. En 2 días explotó el tuit de Gaby Michetti. De nuevo, solo menciones a ella, o sea, no estamos hablando del tema en general, sino sus menciones, de nuevo, muy críticas, y la verdad que acá ya, incluso dándole un favorcito a todo el arco opositor, te diría, porque lo que están haciendo es inentendible. Justo cuando el gobierno desactiva su granja de trolls, ¿no? No sé si la desactivaron, pero... Es difícil de defender también, ¿eh? De hecho, hoy ya veía pasar ahí algunas cosas, decían, les regalamos a Carrió, o sea, dentro del mismo oficialismo, lo de propina, y eso empieza a caer mal. Hay una falta de contextualización importante en relación a estas declaraciones. Hay una falta de lectura de cómo está el contexto, de cómo está el humor, y eso es un problema. Y ahora me da intriga quién es el tercero. El tercero no llega, pero va rumbo a los 100.000, está en 80.000. Lo tenemos acá. Graciela. Graciela Ocaña. Graciela Ocaña. Por la investigación que inició aquí el programa ADN en C5N, ¿no? Exactamente, sobre el tema de los aportantes a la campaña del año pasado en Cambiemos. Ahí va rumbo directo a los 100.000 y de nuevo,
un tema que es lateral al principal problema que tiene el gobierno, que es la crisis económica, pero que le está haciendo ruido y que empieza a generar daños laterales a el conflicto central que tienen hoy, que no están logrando administrar y que también están minimizando, que es la crisis económica. Luciano Baluch, con el análisis de lo que pasa en la política del siglo XXI, en el nuevo territorio de la política. Gracias, Lucho. Un gusto. ¿Lo hacemos pasar ya? ¿A cafecito? Pase nomás, profesor, pase adelante. Usted sí. Pablo Lavarce con nosotros a tomar el cafecito aquí. ¿Cómo estás, Pablo? Gracias por venir. Por favor, toma asiento. Tenemos la costumbre de que yo le hago un cafecito. Vos sabés que me dijeron eso, sí. Mirá que la sección se llama un cafecito. Espero no defraudar, no defraudar. Mientras contame, vos que... Ah, pero lo hacés vos además personalmente. Sí, claro, sí. Pero me parece espléndido. Empezó el ajuste, en todo sentido. Vos has escrito cantidad sobre el fútbol como pasión, pero también como negocio, también como política. Te quiero arrancar preguntando eso. Hoy el fútbol es más política y negocio que pasión en relación a 25 años atrás cuando empezó Macri, por ejemplo. No, a ver, es más negocio. En cuanto a volumen, facturación, merchandising, sponsoring, derechos televisivos. O sea, la gran plata que aparece, decís 25 años y la pegás. Toda la bibliografía coincide que es el 90, el año en el que se marca el cambio, y son los años en los cuales se inventa el codificado, por ejemplo. Ahí hay una figura clave que es Rupert Murdoch, con Sky TV en Inglaterra, compra los derechos de la naciente Premier League. Está Bernard Tapie en Marsella, con la televisión francesa. Está Berlusconi en Italia. Digamos, ahí es donde aparece... Te cambia todo el negocio del fútbol, las dimensiones del negocio del fútbol te cambian. Pero la gran mercancía es la pasión. El punto está, esto es algo que, mira, lo vengo discutiendo mucho, ¿no? Porque siempre desafío el siguiente ejercicio. Parate delante de un televisor durante algunas horas y con un papelito empezá a tildar todas las publicidades que te usan la pasión como argumento de ventas. En estas te épocas quedás sin todos. papelito, todos. En este momento del Mundial todas. Absolutamente todas, ¿no? Entonces resulta que la pasión se vuelve antes que nada una mercancía, es decir, es un argumento de venta, es una mercancía. Entonces te venden, lo que te venden es formas de poner en ejercicio y hacer visible tu pasión. Con lo cual a eso te lleva a discutir. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la pasión, digamos, ¿no? Y además, para no hablar de cuando la pasión se vuelve, antes que un argumento, se vuelve una jugarreta para escamotear la explicación, porque para colmo te dicen, además, como es pasión, es inexplicable. Claro. Entonces uno dice, bueno, entonces me dedico a otra cosa. Tampoco es que aguijonean demasiado los que deberían buscar una explicación los periodistas, pero de eso vamos a hablar en un ratito. No, pero qué sé yo, sí, está. Ahí pasaríamos a discutir cuál es el rol del periodismo. Sí, eso con leer ya estaríamos bárbaros. Sí. Pero bueno. De eso vamos a ver al final. Ahora lo que en realidad más me inquietaba cuando veía el desenlace trágico, para mí trágico, no sé, sí, de exitista, de la selección ahí en octavo de final, es... La gente ahora se debate entre los que piden la cabeza de Sampaoli o que Sampaoli sea quemado en la Plaza de Mayo. ¿No? O sea, vos decís guillotina o hoguera. Exactamente. Digamos. Pero nadie pide la cabeza de Tapia y de Angélica. Bueno, es lo que más me irrita. Hemos sido varios los que la pedimos, lo que pasa que nuestra voz no circula, digamos, ¿no es cierto? No, en el bar, en la calle, en el colectivo. Yo no sé si en el bar, en la calle, en el colectivo no se apunta sobre ello. Para mí está clarísimo, digamos. A ver, es también un argumento que vengo sosteniendo desde inclusive antes de la agónica clasificación con Nigeria, digamos, ¿no? Fuera el día de Nigeria o el día de Francia se veía venir. En realidad la eliminación se veía venir desde el partido con Ecuador hace un año. Pero para mí el argumento era muy claro. Este tipo de desempeño era la consecuencia esperable y lógica de los desaguisados cometidos desde el año 2006, porque el 2006 es el momento de Sare Peckerman. Ahí había habido un milagro, porque eso corríamos el riesgo de pasar a defender al finado Grondona, digamos, bueno, ¿no? Esa es la cuestión, claro. Nada más lejos de mis intenciones. Me imagino. Pero está bien, ahí... Pero Grondona tenía, ¿sabés cuál era la virtud? Grondona sustrajo en un momento de la selección de la runfla que gobernaba la AFA, ¿no? En un momento la puso bajo su cobijo y dijo, bueno, pero esto no lo toquen, digamos. Entonces, porque venía de la experiencia de Menotti, de los 8 años de Menotti, etcétera, entonces apostó a que esos ciclos fueran más o menos consistentes y le adosó además,
por un accidente que nadie terminará de explicar, la gestión de Pekerman en juveniles. Lo que va desde, vos acordate que además Pekerman es el que lleva a Bielsa, no es Grondona el que lleva a Bielsa, es Pekerman el que lleva a Bielsa, ¿no? Ahí hay una continuidad muy potente que tenía que ver con que Grondona había reservado la selección, o sea, había sacado la selección de las disputas de la mafia que cobijaba a Grondona. Bien, desatado eso... Apenas se va Pekerman, le entregó la selección a la mafia y con los resultados conocidos. Ahora, lo que viene después es... Lo que viene después es algo que a mí me intriga muchísimo y que apuesto a que vos conozcas de otros lugares del mundo, que es cuestión de Estado el fútbol en Argentina. No sé si es así en otros lados, pero Angelici, el tipo que pone Macri a conspirar contra Tapia y que los jugadores prácticamente de manera explícita dijeron, no pincharon los teléfonos, se pintaron los audios. Es el tipo que maneja la justicia, los servicios de inteligencia y el fútbol, tan importante. A ver, en toda América Latina la relación entre política y fútbol es enorme y no es un invento de los últimos 20 años. Acabo de escribir una historia del fútbol de América Latina, que si todo va bien, a fin de mes estará llegando a la Argentina. Se editó en México y en España, por eso no está acá todavía. ¿Qué descubro? Que Roca fue a ver Southampton Alumni en 1904. Y que es el primer presidente, pero a partir de ahí, en toda América Latina, los presidentes, el poder político pretende una intervención fuerte sobre el fútbol, apenas detecta que el fútbol es un espacio de masas. Entonces, la idea de asociar la popularidad deportiva con la popularidad política está desde que el fútbol se hizo popular en América Latina, es decir, desde la segunda década del siglo XX. Esto se ve también en el documental de Blé con Francia y Chirac, que exactamente. aprovecha esa Francia. Claro, esto se reproduce en muchos otros lados. En Brasil fue muy fuerte la presencia. Vargas, Tulio Vargas con el Estado Novo, por ejemplo, es el tipo que patrimonializa el fútbol, ¿no? Y dice, bueno, mirá, ¿qué es Brasil? Brasil es carnaval, samba, fútbol y capoeira, ¿no? Entonces, tipo, utiliza símbolos populares como símbolos de Estado. Entonces, esto es una relación muy vieja. Ahora bien, los modos en que esta relación se estructura van cambiando, son cambiantes a lo largo del tiempo, ¿no? El peronismo, por ejemplo, el peronismo que inventa la política deportiva. Los juegos, los Panamericanos, sin embargo, con el fútbol tenía una relación importante, pero no era un control absoluto, era más una negociación con los clubes, etc. Pero digo, ese control, esa relación que puede haber promiscua de rato, que puede haber incluido dirigentes que abusaban de eso para chupar popularidad, ahora parece más sórdido. Bueno, ahí está el asunto. Lo que ocurre desde Grondona en adelante es algo bastante paradójico. Grondona hay un momento en el que acumula tanto poder que él condiciona el poder político. El mejor ejemplo es el kirchnerismo con Fútbol para Todos, digamos, ¿no es cierto? Que, entre comillas, le sirve dentro de la pelea con Clarín, etcétera, pero Grondona condiciona el contrato y dice, bueno, pero el director periodístico es Marcelo Araujo, ¿no? Y así con varias otras cosas. Esto es, a pesar de que Fútbol para Todos es el momento de la alianza más fuerte del poder político con Grondona, sin embargo es Grondona el que mantiene la rienda, digamos, ¿no? El poder político no lo llega a decidir. Y eso es lo que Macri quiere cambiar. No, lo cambió, no es que por eso, cuando llega dice... La diferencia es que a la muerte de Grondona desaparece el control que Grondona tenía sobre el poder político y es el poder político el que pasa a controlar el poder futbolístico. Y así estamos. Cuando yo te decía la responsabilidad, claro, cuando yo te decía la responsabilidad desde el 2006 para acá, es de la AFA, los dirigentes, etcétera, estoy diciendo, los últimos 3 años es Macri, Tapia, Angelici. No me cabe ninguna duda. Nadie va a pedir la cabeza de Macri por el desempeño de la selección, hay otras razones más importantes. Ya digamos. Lo creo, pero sí, es directo responsable. Pero eso ¿por qué no se ve? ¿Por qué aparece tan velado? ¿Por qué? Porque esto también es muy viejo, pero tiene que ver con uno de los mitos más potentes de la escena pública moderna. Y es la idea de que el éxito deportivo condiciona o causa el éxito político, el fracaso deportivo causa el fracaso político, ¿no? Que hay una relación de causalidad, y también el famoso la cortina de humo, etcétera, que es muy viejo lo de la cortina de humo, el opio de los pueblos, Barencoche. En 1967, Valentín Suárez, interventor de la AFA puesto por Onganía, dijo la frase, cuanto más fútbol, menos revoluciones. Impresionante. Por eso a los 2 años estalló el Cordobazo, digamos. O sea, todo el tiempo lo que se demuestra es la falsedad de esta creencia. Ahora bien, al mismo tiempo que la historia y la investigación te demuestra que no existe esa relación,
la clase política cada vez cree más en esa relación. Ya lo creo. Entonces, ¿entendés? Es la disputa entre la empiria y la racionalidad y la creencia. La creencia es tan fuerte que los tipos actúan en consecuencia. Hay algo de lo que sí se habló mucho, que es del periodismo deportivo. Hay excepciones, por supuesto. Están los Wall, los Fernández Moore, los Ángela Lerena. Exactamente. Pero hay una mayoría, digamos, que se expresa en fragmentos como el que quiero que veamos juntos. Todos los jugadores de la selección argentina, todo el cuerpo técnico, absolutamente todo, son una verdadera vergüenza. Vergüenza. Tenemos un impresentable como técnico, tenemos un berreta como técnico, tenemos un berreta como Sampaoli. Ponerse la camiseta para esta gente es una pesadilla. Es una penitencia ponerse la camiseta de la selección argentina. El segundo tiempo de Messi fue igual a los demás. No les haría. ¿De verdad? ¿Alguna vez renunciaste, Messi, a la selección argentina? No vendría mal que lo pienses otra vez. ¿Pavón lo puso Mascherano? Se arma el quilombo, no sale a ningún lado. Siempre fue así, no lo veíamos, ahora se vio más, quedaron desnudos porque se los vio más. No, hay un proceso de decadencia muy marcado en los últimos 20 años, te diría. 20 años. Olé fue fundado en 1996. Olé es un momento bisagra, es el momento en el cual se dice el periodista deportivo es un hincha más. Momento en el cual uno se pregunta, si los periodistas deportivos son hinchas, ¿para qué queremos periodistas deportivos? Con los hinchas nos alcanza y nos sobra, digamos, ¿no es cierto? Ese es un momento de bisagra, digamos, el momento en el cual el modelo Niembro Araujo, que fundan una escuela de periodismo exitosa, digamos, se vuelve modelo hegemónico. A partir de ahí es pura decadencia. Como vos dijiste, salvo no es contada, pero importantes excepciones magníficas, digamos, ¿no? Que inclusive vienen lidiando en ese ambiente de manera... Bueno, son minorías. Contra digamos, el machismo, ¿no? contra la intolerancia, Ahora contra bien, el choto, contra... todo esto además sí se agiganta por el hecho de que si vos tenés que cubrir 24 horas, tenés 5 canales de deportes, etcétera, etcétera, obviamente hay que producir cada vez más y nunca lo podés producir, son tonterías. Y poco recurso intelectual, ¿no? Ahora bien, vos fíjate lo que falta en esa selección de las coberturas. La televisión pública. La televisión pública produjo un relato machista, homofóbico, vocinglero, casi racista en algunos casos y casi fascista. Digo, uno escucha a Viñolo, vos escuchás a Viñolo. Viñolo cerró su transmisión con Nigeria diciendo, el que no siente como yo no es argentino. Ah, bueno. Además de que a Viñolo, vos fíjate que a Mariano Clos, que no es precisamente una luz, sin embargo, maneja él, señoras y señores. A Viñolo no se le cae el señores de la boca, es un tipo que enuncia puramente masculino. Entonces vos decís, en épocas en las que por lo menos por corrección política tenés que incorporar un lenguaje inclusivo. No te digo que digas todes, es pedirle mucho a Viñolo, diga, pero aunque sea todos y todas, argentinos y argentinas, señores y señores. Ahora bien, Macaya Márquez sostuvo que los nigerianos corrían rápido porque estaban entrenados en correr leones, digamos. O sea, estamos frente a todas las barrabasadas, pero en la televisión pública. La televisión pública significa, no estoy exagerando, el que afirma eso no es Macaya, Viñolo, es el Estado argentino. El Estado nacional sostiene un discurso machista, homofóbico, racista, etc. Se me acabó el tiempo, me quedaría El responsable fue Lombardi. Perdóname el giro, ¿no es cierto? Pero Lombardi, mientras despide compañeros diciendo que hace buen periodismo, el tipo contrata fascistas y van con un discurso fascista. Pablo Labarces, doctor en filosofía, licenciado en letras, autor de 12 libros y además profesor del taller que todos quieren ir a cursar en comunicación. Estuvo acá esta noche aquí en Brotes Verdes. Quédate porque en instantes el Yo no te lo dije, la trastienda de la política. Ya, minutitos y vamos. Gracias. Yo no te lo dije, pero
hubo una conversación en el Senado de la Nación entre el jefe de uno de los bloques, el bloque más importante, el de Miguel Pichetto, un gobernador, el gobernador Berna de La Pampa, a quien responden también otros senadores, y Sergio Massa, líder del Frente Renovador. Conversaron sobre un hombre que van a ver en pantalla ahora. Luis Ángel Toto Caputo, frunce el ceño, la ve complicada. ¿Por qué? Porque estos tres peronistas dijeron, ¿saben qué? Nosotros hemos acompañado mucho, hemos ayudado mucho, pero no nos pidan que le votemos el pliego a este señor. A este señor que ganó $500,000 con la Levax en diciembre, a este señor que tiene el fondo Axis acá, que tiene la offshore Noctua en el exterior. ¿Saben qué? Hablemos del pliego de Caputo. En septiembre le hicieron saber al oficialismo. Hablemos del pliego de Caputo en septiembre. Si Caputo llega a septiembre, agregaron. Yo no te lo dije, ¿no? Yo no te lo dije, pero un sector del Senado muy parecido al que acabas de describir está poniendo en duda la aprobación del pliego de Inés Weinberg de Roca. ¿Te acordás que contamos acá que Inés Weinberg estuvo caminando los pasillos del Senado, reuniéndose con Cambiemos, sí, poniendo fecha a su defensa del pliego? La están comparando en el peronismo con este otro señor que vemos allí en la foto. Que está en sus antípodas ideológicas. Que está en sus antípodas ideológicas claramente. Roberto Carles fue candidato de Cristina Fernández de Kirchner a la Corte Suprema. Llegó a la audiencia pública, respondió en su momento las preguntas de la oposición, pero su pliego en su momento quedó cajoneado, dormido en un cajón del Senado. Bueno, hay senadores peronistas que son una mayoría sólida que están diciendo que al pliego de Inés Weinberg de Roca le va a pasar lo mismo. Yo no te lo dije. ¿Y usted, Galup? Twitter anunció cambios y transparencia en las campañas electorales que corran sobre la plataforma y va a afectar directamente a la campaña del año que viene que tenemos, porque estas son algunas de las cosas que van a pasar. Va a decir cuánto se gastó en la campaña que estás viendo. ¿Twitter lo va a decir? Twitter lo va a decir a cualquier usuario. ¿Quién pagó esa campaña? O sea, ¿qué organización fue la que compró ese anuncio? Y el dato histórico del gasto de esa organización en la red. Ah, muy importante. Un dato importante para la campaña en lo que viene porque va a mostrar mucha información y si esto se amplía a Facebook, más todavía. Se nos fue el programa, señores, señoras, muchas gracias por estar del otro lado. Hoy nos acompañaron con el hashtag de remate y este programa fue nuevamente líder en tanto redes sociales como en la audiencia de canales de noticias. Les agradecemos por eso, los invitamos a volver el martes que viene aquí a Brotes Verdes y los dejamos con Roberto Funes Ugarte. Antes, una breve aclaración. Lo que contamos hace un ratito sobre los problemas de los gastos de campaña de Graciela Ocaña, Esteban Burri, Fidel González, la campaña Cambiemos del año pasado y la razón por la cual tanto en redes se critica a Graciela Ocaña es por la investigación que hizo nuestro colega Juan Amorín en el Destape, una investigación que ya hemos recogido y de la cual hemos hablado profusamente. Yo erróneamente dije que era de ADN, que también destapó otra bomba neutrónica en las últimas semanas, que fue la narcocampaña, el narcointendente de Paraná Entre Ríos. Dicho eso, ahora sí nos despedimos. Hasta la semana que viene. Los esperamos a las 10 de la noche acá en Brotes Verdes. Gracias.